Eso es todo, mis hermanos. Aquí presento el resumen de la clase de teología que tuvimos el pasado domingo 9 de octubre en la ciudad de Cincelejo. Y de esa manera habíamos empezado la temática de la historia de la iglesia. Entonces, eh, bajo el argumento o también la premisa de los padres apostólicos. Entonces, estamos iniciando aquí siglo I al siglo IV después de Cristo. Estos padres apostólicos fueron los discípulos, apóstoles. Ya cuando los apóstoles mueren, vienen los discípulos y lo reemplazan. Entonces, por todo fueron como unos 42 padres apostólicos, eso sí, varias generaciones. Y de esa manera ellos fueron los que reemplazaron a los apóstoles para dirigir a la iglesia primitiva en ese tiempo, como tal. El orden eclesiástico que ellos manejaban era obispo, presbítero y diácono. El obispo era el pastor, presbítero era el cuerpo, digamos, el cuerpo pastoral o digamos el ministerio de restauración que ayudaban al pastor también. Y los diáconos los servidores. Entonces esa es la forma en que trabajaban en esa época. También habían sectas, herejías, por las cuales los padres apostólicos tuvieron que contrarrestar. Estaban los arrianos, estaban los eclesiastas, monarquianos modalistas, los ebionitas. Los arrianos es la doctrina de los testigos de hoy en día, sino que de tiempo se llamaba arriano, como tal. Que los testigos no es nada nuevo, ya es una secta, ese pensamiento, esa doctrina ya viene del primer siglo después de Cristo. Y Arríope decía de que nada más aceptaba a Dios, a Jehová, rechazar la venida de Cristo y rechazaba también la divinidad del Espíritu Santo, solamente aceptaba a Dios como tal. Entonces, eso es lo que decía Arrio, y la iglesia tuvo que atacar fuertemente esa herejía porque ya se estaba desviando. Y de ahí más adelante vino la doctrina de la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Los elquesaitas, también el quesía, era una persona que tenía un pensamiento como los mormones hoy en día, donde de pronto los demonios podían tener salvación más adelante, o Satanás podía tener salvación. Entonces, digamos, el pensamiento mormón, y que de esa manera se predica en cierto universalismo como tal. Los monarquianistas modalistas, lo que lo conocemos hoy como los Jesús solo, que básicamente Jesucristo fue ascendiendo pocamente en diferentes modos hasta convertirse en un monarca, en un rey. O sea, también es cierta parte gnóstica esta doctrina. Entonces también los apóstoles también atacaron fuertemente esta doctrina. Y los ebionitas, básicamente la palabra ebionita significa pobre, o sea, una forma de volver al judaísmo, o sea, las leyes mosaicas. Entonces, llamada también los nazarenos en esa época. Entonces también la iglesia tuvo que afrontar fuertemente esta doctrina porque estaban cambiando la gracia por la ley. Entonces fue una doctrina que trataron los padres apostólicos. Bien, más adelante viene el periodo medieval, siglo V después de Cristo, que es el nacimiento de la iglesia católica romana, y de esa manera viene con la formación de Constantino. Constantino se disputaba el trono con Magencio, también un gobernante romano que quería ser emperador, pero Constantino quedó en el poder como tal. Una vez que Constantino queda en el poder, él une digamos, a las dos ramas, tanto el cristianismo como el paganismo, los une para tener como un poderío, pero de esa manera seguía con el paganismo, sí respetaba a los cristianos, pero seguía con el paganismo. Entonces, esto hizo una mezcolancia que la iglesia fue como corrompiéndose, no todos, pero es una gran parte de la iglesia se corrompió, y fue cuando ya nace la iglesia católica en el siglo V después de Cristo. Aquí Constantino estamos hablando del 350, pero ya mucho después de la muerte de Constantino, la iglesia cristiana se fue corrompiendo de tal manera que nace después la iglesia católica romana. El imperio de Roma cae en el 400 y en el año 500 se levanta el mismo imperio romano, pero disfrazado de religión, que es la iglesia católica. Entonces vienen las doctrinas como el purgatorio, oraciones a María, oración a los santos, el sacrificio de la misa, entre otras cosas. A raíz de esto viene Martín Lutero, que protesta contra la injusticia que hacía la iglesia católica, era un monje católico, y de esa manera no estaba de acuerdo con algunas cosas que practicaba el catolicismo. Y de esta manera esto lo motivó a hacer las 95 tesis en la Catedral de Wittenberg, allá en Alemania. Las tesis eran una demanda, una sentencia contra el papado, una sentencia contra la Iglesia Católica como tal. Calvino empezó también la reforma protestante en Suiza, Rico Zwinglio en Holanda, y así sucesivamente. Estos hombres empezaron a predicar, a hacer la reforma protestante en toda Europa. Por reforma, siglo XVII después de Cristo, entonces predicadores como Juan Bunyan, que se le reconoce por su obra El Profesor Peregrino, George Whitefield en el estado de Massachusetts, Jonathan Edwards también en los Estados Unidos, fueron predicadores de la por reforma. Y más adelante los predicadores del siglo XVIII después de Cristo, como Juan Wesley, D. L. Moody, Charles Finney
y Charles Spurgeon. Bien, para la próxima clase vamos a ver la historia de los avivamientos. La historia de los avivamientos de los siglos XIX al siglo XX. Bueno, que mi Dios santo les bendiga.